Acción de tutela. Primacía del derecho fundamental a la oposición política frente a la prohibición de doble militancia en el caso de nulidad electoral de Ángela María Robledo. Síntesis del caso. La sección quinta del Consejo de Estado, en sentencia de única instancia con fecha 25 de abril de 2019, declaró la nulidad de la resolución 1595 del 19 de julio de 2018, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral reconoció que la ciudadana Ángela María Robledo Gómez tenía el derecho a ocupar una curul en la Cámara de Representantes durante el periodo constitucional 2018-2022. Como consecuencia de ello, canceló la credencial que la acreditaba como congresista al concluir que incurrió en doble militancia, por no renunciar a la curul que ocupaba en la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde, 12 meses antes del primer día de su inscripción como candidata a la vicepresidencia de la República. Por lo anterior, la actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales y presentó acción de tutela contra la providencia judicial que declaró la nulidad de su elección como representante de la Cámara. La sección tercera, subsección A del Consejo de Estado, abocó conocimiento y profirió fallo de primera instancia el 12 de diciembre de 2019 en el que negó el amparo solicitado, porque estimó que en la sentencia cuestionada en ningún momento se desconoció el derecho personal del accionante a ocupar el cargo de representante de la Cámara durante el periodo constitucional 2018-2022 y que una cosa distinta es que ese derecho no pueda tenerse como excepción al régimen de la doble militancia, por cuanto el constituyente ni el legislador dispusieron salvedad alguna. Problema jurídico 1. Se configuran los presupuestos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones de las altas cortes en el caso concreto. Tesis 1. En este especialísimo caso y de manera excepcional, se considera necesario hacer un pronunciamiento de fondo porque se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, a saber, porque se trata de la hermenéutica propia de las normas constitucionales, porque la acción de tutela presentada ha solicitado la protección del ejercicio de la oposición que en el ordenamiento jurídico colombiano ha sido elevado al rango de un derecho fundamental autónomo, que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas. Por otra parte, es importante recordar que el medio de control de nulidad electoral se tramita en única instancia, tal y como indica el ordinal 3 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011. De allí que la ciudadana Ángela María Robledo Gómez no dispone de otro mecanismo judicial idóneo, razón que fortalece la necesidad de intervención excepcional del juez de tutela. La naturaleza autónoma del derecho de la oposición es precisamente el punto de realce o plus de su fundamentalidad, entre otras razones porque no depende de ningún otro derecho, conexidad, simultaneidad, etc. Es singular porque es único, diferente. Es novedoso porque es de reciente data a partir de la Ley 1909 de 2018. Es integral, pleno o completo y por tanto minimiza cualquier intervención o confluencia con otras normas que desvirtúen su esencia con el pretexto de llenar vacíos. Prima facie, no es permeable a otras regulaciones constitucionales o legales de carácter restrictivo. Tiene un titular claramente identificado, un objeto de protección delimitado. La protección es por vía directa, lo que incluye la tutela. Este marco autoriza al juez de tutela para analizar el caso con los parámetros antes indicados, puesto que se trata de un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas. Problema jurídico 2. La interpretación del inciso final del artículo 107 de la Constitución Política, que regula la prohibición de la doble militancia, consignada en la sentencia de nulidad electoral proferida por la sección quinta del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, en la que se declaró la nulidad electoral, es aplicable al caso de la aspirante a la vicepresidencia que no resultó elegida o por el contrario debió prevalecer el derecho fundamental autónomo de la oposición. Tesis 2. La sentencia de nulidad electoral proferida el 25 de abril de 2019 por la sección quinta del Consejo de Estado se fundamenta esencialmente en que en el acto legislativo 2015 guardó silencio respecto de la aplicación del régimen de doble militancia. Para ello puntualizó dos razones. El derecho personal que tiene el candidato a la curul en el Senado en virtud del artículo 112 superior no puede tenerse como excepción al régimen de la doble militancia, dado que las normas constitucionales y legal no establecieron ninguna limitación en este sentido. El acto legislativo 2 de 2015 no incluyó modificación al régimen de la doble militancia, por lo cual es claro que también es aplicable a los candidatos a estos cargos públicos. Es evidente que la sentencia de nulidad electoral cuestionada presenta una interpretación sistemática de las normas constitucionales, bajo el supuesto de que, por un lado, el silencio implica un vacío normativo el cual debe llenarse, y del otro,
que las normas constitucionales no tienen jerarquías formales en su interior. Al respecto, el juez de tutela considera que, si bien es cierto no existen jerarquías formales, sí es verdad que se han construido jerarquías interpretativas o axiológicas en las que la ponderación resulta el ejercicio hermenéutico más útil para resolver casos difíciles como el que nos ocupa. Para tal efecto, lo primero que debemos señalar es que en la Constitución Política de Colombia no hay un monismo sino pluralismo de fines. Por ello, no podría decirse que los fines perseguidos por las normas que prohíben la doble militancia es absolutamente transversal o aplicable a una institución singular como la que corresponde a la curul prevista en el artículo 112 superior. De allí que sea necesario realizar la ponderación o balanceo de valores, principios e intereses que en un momento determinado pueden resultar contrapuestos. En este caso, se aborda directamente la ponderación en sentido estricto, puesto que se trata de normas constitucionales, en las que es necesario determinar el mayor peso de los valores que en este caso resultaron en contraposición, a saber, la prohibición de la doble militancia, que tiene como principal valor la protección de la confianza de la ciudadanía depositada en las personas que se postulan bajo las banderas de un partido o movimiento político determinado. Por esta razón se ha dicho que se expresan dos garantías. Primero, protege y fortalece el régimen de bancadas en las corporaciones públicas. Segundo, garantiza la vigencia del voto programático y la imposición del programa de gobierno por mandato electoral a alcaldes y gobernadores. El derecho fundamental autónomo de la oposición, del cual se deriva el derecho personal a ocupar una curul por obtener la segunda votación en las elecciones presidenciales, que tiene implícito el valor de la democracia participativa y pluralista. Al hacer el ejercicio de ponderación para este juez de tutela, el resultado de la ecuación es favorable al amparo del derecho fundamental autónomo y por tanto debe retroceder la prohibición de la doble militancia.